usar la que más conveniente le sea ahorita. Primera de Corintios 14. Es el siguiente: la madurez que se nota. Amén. El hermano Mario me va a ayudar con la presentación para que usted no pierda cada uno de los puntos y el hilo de la predicación. Hay un propósito pastoral con la exposición de 1 de Corintios 14, 20 al 39, y esta es el propósito pastoral que quiero presentarles a ustedes. Como pastor, mi anhelo es que este mensaje no solo sea para corregir la conducta, sino para que despierte en nosotros una convicción. Amados hermanos, quiero que la iglesia crezca, ese es mi deseo, en número. Por eso predicamos los miércoles aquí afuera y predicamos constantemente. Creo que ese debería ser el deseo de todos, que la iglesia crezca en número. Amén. Amén. Que la iglesia crezca en número, pero también que además de que crezca en número, también crezca en conocimiento, en práctica y en carácter. Una comunidad que una comunidad que se centra totalmente en los dones, en las actividades, lamentablemente no se compromete con el fruto, y eso es muy triste. Por eso hay que tener un balance. Tenemos que tratar de tener un balance. Tenemos que ser una iglesia que sea muy activa, ese es mi propósito congregacional, que sepa guardar la calma también en medio de las situaciones. Ojalá que seamos una iglesia que podamos tener la capacidad de resolver el conflicto, perdonar en silencio, honrar a otros aun cuando no estamos de acuerdo con ellos. Ese es el ideal de un pastor. Es hermoso, ¿verdad? Y ese es el propósito también al cual por eso me dirijo a ustedes hoy. Por eso el tema del día de hoy se llama así: madurez que se nota. Y vamos a usar el versículo clave en esta mañana, que es 1 Corintios 14, 20, que es donde empieza todo el tema. Y dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. La madurez comienza, como punto número 1, la madurez comienza en la mente cristiana. No se puede dejar de actuar con emociones impulsivas y explorativas, que son las que tienen los niños en el tema de carácter, porque así es como se comportan los niños, de forma impulsiva, de forma escandalosa, estrepitosa, buscando llamar la atención, sin filtro, lamentablemente en muchas ocasiones con ego e inmaduramente. Así que la madurez cristiana comienza en la mente de Cristo, en la mente que es cautivada por la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo nos dice que cada uno de nosotros en nuestra malicia debe buscar ser como un niño, no como inmaduro, sino inocente. La mente de un niño es expandible para el pecado, mas no es una mente que se incorpora en el pecado. Tiene ciertamente una naturaleza pecaminosa y luego un récord pecaminoso, pero la mente de un niño es abierta por aquellos que los corrompen. Por eso la comparativa de Pablo a que la mente cristiana es como la de un niño. Tiende a corromperse con el paso del tiempo, con conversaciones, con personas. Y nos dice a nosotros en ese texto de 1 Corintios 14, 20, que mantengamos una conciencia inocente
pero que avancemos en la madurez de acciones y de carácter. Ahora, muy bien, el hecho de que tal vez usted comparta ciertas cosas no quiere decir que sea inmaduro, no lo malinterpretemos. Pablo aquí lo que está hablando de la madurez cristiana es de la siguiente manera. Primero nos manda una señal aplicativa que es la siguiente. ¿Quieres tú realmente ser maduro cristiano? Comienza filtrando tus pensamientos a través del carácter de Cristo. 2. Evalúa tus reacciones. ¿Son reacciones llenas de orgullo? ¿Son reacciones llenas de inseguridad? ¿Son reacciones impulsivas sin convicción? Esto es a lo que se refiere precisamente Pablo. Inconstancia, incapacidad de mantener el carácter sin airearse, la capacidad de no hacer una escena pública y hacer del cristianismo un escarnio vulgar y corriente. A eso se está refiriendo Pablo. Pablo está diciéndonos a cada uno de nosotros: debes mantener el porte y la personalidad cristiana y madurar en tus emociones y no exacerbarse. Hoy en día la gente carece de estabilidad emocional a causa de que lamentablemente no se predica de ninguna manera el dominio propio, sino que se habla de expresar todo lo que uno tiene en la mente, y a veces la mente es un tránsito de la India. ¿Saben cuál es el tránsito de la India? Un desorden. Usted vaya, vea los videos por todo, y la gente excreta, escupe lo que piensa sin analizarlo. Y lamentablemente ese tipo de conducta en donde no hay pensamiento es inmadura. Es una conducta que no piensa lo que dice. ¿Cuántos de nosotros hemos oído a un niño decir una barbaridad que queremos callarle la boca ante la barbaridad que ha dicho? Y la gente dice: no hay nada más sincero que un niño. Sí, porque los niños no tienen filtro y pueden ser imprudentes al decir ciertas cosas en ciertos lugares, como por ejemplo un velorio. Está bien muerto el muerto, ¿verdad, papá? ¿Qué decimos nosotros? Es una gran verdad, pero no es en un lugar adecuado. Y la Biblia nos manda a nosotros a saber que debemos de madurar todo este tipo de cosas. Hay ciertas cosas que son lamentablemente confundidas, que se dice: bueno, voy a decir una verdad, aunque duela, aunque sea correctiva, aunque haga que todo el mundo tiemble. Miren, hermanos, a veces debemos de entender que las verdades, más que acompañadas de contundencia y de un peso acérrimo de verdad, tienen que venir acompañados de mansedumbre. Dice la Escritura que si alguno de nosotros somos espirituales y creemos ser espirituales, revistamos nuestras correcciones y las palabras que edifican con mansedumbre. ¿Saben qué es mansedumbre? No decir cualquier verborrea que se nos venga a la boca. No decir cualquier cosa que se nos viene a la boca, porque podemos lastimar, ofender y maltratar. ¿Cómo nosotros podemos poner freno a nuestra boca? Filtrando todo por medio de la excelente, de aquella joya, de aquello que dice el proverbio: las palabras dichas con propiedad son como una manzana de oro. ¿Quién no le gustaría tener ahorita una manzana de oro que se paga $2,500 la onza? Solo la onza, que pese tal vez unos en kilos, no en quilates, buenos kilos, así unos 20 kilos, que me paguen a $2,700 la onza. Hermana, nadie le caería mal tener una manzana de oro que pese unos 20 kilos, que se pague a $2,700 la onza. ¿O a alguien le caería mal esa manzana? Y la Biblia dice que nos revistamos en palabras bien dichas como si fuera la manzana de oro. Entonces,
La madurez cristiana filtra los pensamientos a través del carácter de Cristo, ¿verdad? Cristo vino siempre con dos parámetros para decir las cosas: gracia y verdad. Gracia y verdad. Palabras bien dichas con la convicción cristiana, ¿verdad? Pregunta clave y de anclaje en todo nuestro sermón: ¿estoy actuando desde el ego o desde el espíritu en mi carácter? Termino con esta frase en el punto 1. La madurez no se predica, la madurez se demuestra en nuestras relaciones. Cómo los demás ven que Cristo se ha formado en mí, en cómo hablo, me expreso y actúo. He crecido en el Señor por mis hechos, no por cómo yo hablo de bien. Eso es fundamental. Amén. Número 2, hermano Mario. La madurez corrige actitudes públicas dañinas. A esto se refiere Pablo. Acompáñenme a su Biblia en Corintios 1, 26 al 33. ¿Qué hay, pues, hermanos? En pregunta. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, dice él. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esta por 2 o más de 3, o por turno y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios, su relación personal con Dios de un lado. Pero para la administración de la iglesia debe de haber ¿qué? Orden. Por eso el tema es edificándonos en el orden y la verdad. Nos habla primero de que para venir a la iglesia no solamente tenemos que arreglarnos por fuera, tenemos que realmente saber que Dios nos envía aquí a convivir con nuestros hermanos y a tratar de llevar la mejor actitud de nuestro carácter. No podemos simple y sencillamente venir y, como muchos de nosotros estamos acostumbrados a la nueva era que nos asedia, venir y ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, si le damos rienda suelta a nuestra carne, somos bastante ácidos, corruptos y malvados y perversos. Por eso necesitamos que Dios que Dios haga morir lo nuestro y que seamos cada día más como Cristo. No podemos ser nosotros mismos. Por eso tenemos que decirle al Señor: haz morir mi forma de ser y permíteme ser como Cristo. Por lo tanto, en la iglesia nos dice que debemos de buscar edificar a nuestros hermanos con nuestras conversaciones. Y luego dice: porque podéis profetizar todos uno a uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Vean qué interesante la función de la iglesia. A la iglesia venimos a aprender, a la iglesia venimos a ser corregidos, a la iglesia venimos a ser edificados, a la iglesia venimos a ser exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto a veces suena un poco místico, pero a mí me gusta mucho interpretarlo de la siguiente manera. Yo no voy a venir aquí y voy a decir: es que el Espíritu Santo me dice que haga un despelote y esto y lo otro. La Biblia nos dice a nosotros que aún en las manifestaciones más extremas del Espíritu Santo, Él nos permite tener dominio propio. Amén. Hermanos, tenemos que procurar examinar todas nuestras palabras. Dios nos da un cerebro que nos permita hablar palabras de edificación, hablar palabras de corrección sanas. Nos insta a gobernarnos. Nos insta afuera y dentro de la iglesia a vivir una vida cristiana ejemplar. Y Dios nos insta a eso. Ahora, usted puede decir: qué difícil. Pues claro que es difícil, solamente con la fuerza y la fortaleza de nuestro Señor. La enseñanza en este texto de Pablo es la siguiente. Pablo enfrenta el desorden visible en la vida del cristiano. Dios desea que ordenemos nuestras vidas. Siempre ha sido su plan. Orden.
Por eso el mundo fue creado en 7 días, el séptimo día se descansa, en 6 días y el séptimo se descansa, y todo tuvo un orden. Dios desea que nuestra vida venga acompañada de orden. Por lo tanto, Él le dice a la iglesia del Señor Jesucristo que cada quien hable palabra de edificación, sin sobresalir, sin demostrar que Dios les ha hablado más que a otros, sin traer confusión, orgullo o desedificación o destrucción. Dios nos está mandando a cada uno de nosotros a plantear todo lo que somos como creyentes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Uno de los principales males de este siglo XXI es la división de la cosmovisión cristiana, de la iglesia y del trabajo. Hay quienes piensan que usted puede ser cristiano en su familia, en la iglesia puede tener una apariencia muy piadosa, pero en el trabajo usted puede ser el diablo encarnado, el hijo del anticristo. No puede ser posible. La vida cristiana debe de ser alineada. Debo de ser tanto lo que soy en mi trabajo, como lo que tengo que ser en mi casa, como lo que tengo que ser en mi iglesia. Y no venga usted a cometer el error de decir, pastor, voy a ser una diabla en todo lado. No, hermano, tiene que saber que es progresivo. El Señor nos manda a ser creyentes en todo, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla. Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. Entonces no hay diablos ni diablas. Se transforman a la medida de Cristo, ¿verdad? Tenemos que caminar en la medida del Señor, en la forma en que el Señor nos pide que haya ese orden. Pablo no está apagando el mover espiritual, sino poniendo límites a los santos. Dice que hablen 2 o 3 personas por turno, que haya interpretación. Y además, hermanos, déjenme decirles algo. Aquí hay un llamamiento a la obediencia pastoral fundamental, y también lo vamos a ver más adelante en otro punto. Pero la aplicación es esta. Si algo te molesta o te inquieta, primero habla con Dios, y luego, si es necesario, habla con las personas adecuadas y no promuevas el chisme y la murmuración. Pablo dice a los creyentes que ellos pueden hablar palabras proféticas, pero también pueden hablar palabras demoníacas después del culto. Pueden venir a la iglesia y predicar el evangelio y después destruir a los hermanos. Pueden venir a la congregación, cantar súper bien y después gritarle a sus hijos, esposos o esposas, familias, hermanos, y pueden estar distorsionando el mensaje central del evangelio. Muchos de nosotros debemos saber que a veces el peor enemigo, lamentablemente, del evangelio no es el Islam radical, no son las feministas neonazis, no es ni siquiera el diablo y el infierno, es nuestra propia carne, que da un mal ejemplo del desorden que es el cristianismo. Qué importante es ese tema, y Pablo lo deja claro en la iglesia. La iglesia debe de tener orden en su vida. Y esta aplicación en la pregunta que hoy hago en este punto 2 es la siguiente, que debemos nosotros recalcar. ¿Estoy edificando a la iglesia o estoy usando la iglesia y me estoy desahogando en mi carnalidad? Qué buena pregunta. Desahogarse en la carnalidad es darle rienda suelta a todo lo que soy en mi carácter. El caos en público revela el desorden de lo privado. Eso es así, hermanos. Esto nos lleva a nosotros a analizar cuánta necesidad tenemos de Cristo en no solamente venir a una iglesia y ordenar una iglesia, sino también en ordenar nuestra vida. Punto 3. La madurez respeta el orden y la autoridad. Primera de Corintios 34-35, ubíquense ahí, y vamos a hablar de este tema importante. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es incorrecto que una mujer hable en
la congregación. Pablo no está en contra de las mujeres en este texto. Está corrigiendo una actitud en esa época que se suscitaba. Las mujeres de esa época eran desordenadas, interrumpían el culto y además desafiaban abiertamente la autoridad de sus esposos y también la autoridad pastoral. Hermanos, qué triste y lamentable es que esto se dé en nuestras congregaciones, que se exprese tal grado de rebeldía, no solamente en las mujeres, ¿verdad? No sé si ustedes han oído esa película que se llama La novicia rebelde. ¿Alguien la ha visto? Bueno, en las iglesias se dan las puritanas rebeldes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hablar de Cristo y el texto lo que nos habla es precisamente de esta rebeldía, de no respetar ningún tipo de orden ni de autoridad ni ninguna índole. Y Pablo está reflejando una situación que se suscitaba en la iglesia en esa época, que hoy en día también se suscita, no solo en el caso de las mujeres. Hay quienes realmente creen que han llegado a un punto de madurez que son inenseñables. Dice la escritura: no os hagáis muchos maestros que... Estaba aplicando muy bien. Todos. No os hagáis muchos maestros, todos. Hoy en día proliferan todas las opiniones, pero no prolifera la opinión de la guía de aquellos que Dios ha puesto a gobernar la iglesia. Todo el mundo tiene una opinión teológica, todo el mundo tiene una enseñanza, todo el mundo tiene un post guardado para enseñarlo, pero se están olvidando que la forma que Dios ha establecido de gobierno en la congregación es a través de obedecer a vuestros pastores. Buscan consejería fuera de la iglesia, buscan consuelo fuera de la congregación, buscan tener ayuda lejos del gobierno que Dios ha establecido. Entonces, cuando se desobedece, cuando alguien no obedece el pacto del Señor, lo que trae es ruina, dolor, agonía. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores, como dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos experiencias personales, no predicamos soluciones antropológicamente gustosas, o sea, que le gustan a la gente. Estamos predicando el consejo de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien sigue el consejo de Dios? Hay bendición. Por eso Deuteronomio 28 dice que si hoy haces todo lo que te mando, serás bendecido. Pero si no haces lo que te mando, recibirás castigo. Por lo tanto, nosotros como pastores venimos a hablar lo que debemos de hacer para recibir bendición. Si usted escucha otras voces, no va a recibir bendición. Va a recibir el consejo del mundo, resultado del mundo, y todos aquellos que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Por eso, en este punto, la madurez respeta el orden y la autoridad. Recordemos las palabras de Hebreos 13:17. ¿Recuerdan qué dice Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra sujetarse no quiere decir que usted está amarrado, más bien quiere decir que usted se agarra, ¿verdad? Usted se agarra del consejo, toma el consejo, busca el consejo, trata de estar alineado en el consejo de la palabra de Dios, no en su propia determinación, ¿verdad? Hay personas que no se sujetan a nadie. Nunca se sujetaron a sus papás y les fue como un quebrado. Nunca se sujetaron a sus mamás y les fue mal. Nunca se sujetaron a los profesores, a los lineamientos de un curso. No terminaron su carrera porque lo escupieron, lo expulsaron. Son personas que se autodenominan rebeldes sin causa. Se rebelan ante todo, ante todos. Y rechazan por completo la corrección. Y cuando vienen a la iglesia, no se sujetan a nadie tampoco. Simple y sencillamente dicen: no lo voy a hacer, no voy a obedecer la voluntad de Dios. No vienen y consultan con sus pastores, ¿verdad?
siempre creen que tienen la razón, no pueden tener ningún consejo, son inexhortables, son incorregibles y son inenseñables, hermanos. Por eso les digo, eso no es madurez, eso es orgullo espiritual disfrazado. Por eso, cuando nosotros crecemos en la congregación, crecemos también en humildad. Y esta es la aplicación. Aprende a recibir instrucciones sin sentir que te estamos atacando. No te estamos atacando. Dios nos ha puesto a cada uno de los que pastoreamos aquí a guiarte en el camino de la voluntad de Dios. No para hacer la pesadilla del truncamiento de tus sueños, no. No uses la libertad de Cristo como excusa para no respetar la estructura bíblica que Él ha dejado. Lo cual me lleva a esta pregunta: ¿estoy mostrando honra o exigiendo que me escuchen? ¿Sí entienden eso? ¿O no lo entienden? Mire, muchos de nosotros, lamentablemente, a veces queremos ser escuchados, pero no queremos consejo. Quieren que nos escuchen todo lo que hacemos, obra, vida y milagros. Pero no quieren que la directriz bíblica sea señalada ni aplicada. Básicamente estamos diciendo: escúchame, pero no me diga qué tengo que hacer. No me diga nada. Por eso es que ahora muchas personas no buscan la corrección pastoral, buscan que alguien los escuche. Nada más. Y salen de los lugares donde los escuchan y dicen: me siento tan descargado, esta sensación no me la dan en la iglesia. Claro, porque en la iglesia te dicen qué tienes que hacer y corregir tu mal carácter y malas actitudes. En otros lugares nada más te dicen: no es tu culpa, es culpa de tu mamá y tu papá. No es tu culpa. No hay culpabilidad. No hay nada malo en ti. Todo lo malo está en tu entorno. Maximízate. Todo ha sido culpa, lamentablemente, de una conducta aprendida. Es que a ti te enseñaron a lidiar así con gritos. A ti te enseñaron, es culpa de otros, y no atacan el verdadero problema que tienes, que es tu naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el maduro no necesita gritar para tener autoridad, sino que tiene paz. Punto 4, hermano Mario. La madurez reconoce lo que viene de Dios. Versículo 1 de Corintios 14, 36 al 39. Dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo cierra con una advertencia diciendo: si alguno se cree espiritual, que reconozca que la corrección apostólica viene del Señor. Vean qué interesante es esto. Dice: la espiritualidad no se basa en experiencias, en revelaciones o conocimiento teológico, sino en cómo me humillo yo ante la palabra de Dios y reconozco la necesidad que tengo de cambiar. Qué tremendo. Dios nos está hablando al corazón y nos dice que si realmente queremos crecer en conocimiento del Señor, debemos de ser humildes y reconocer que necesitamos ser cambiados. Amén. La señal de madurez no es cuánto usted sabe, sino cuánto usted se deja corregir por la palabra de Dios y por los pastores. Amén. Eso es crecimiento. De nada sirve gente empoderada, soberbia y orgullosa que no cambia su vida para la gloria de Cristo. Puede ser el máster en los negocios, el máster en su carrera, el más grande. Te puedes estar comiendo al mundo entero, pero de nada te servirá, porque el hombre que busca ganar el mundo entero perderá su alma. Debemos escuchar la palabra del Señor y obedecer. Dejar de justificarnos
y soltar lo que somos. Si Dios está confrontándonos, no discutamos, obedezcamos. Pregunta: ¿estoy dispuesto a corregirme cuando la palabra de Dios me confronta? Muchos de ustedes pueden decir sí, otros pueden decir no. Analicen su respuesta a la luz de la Escritura. Y con esto termino mi conclusión pastoral. Como tu pastor, mi oración es que seamos conocidos por nuestro carácter, no por nuestros dones, no por nuestros programas, sino por el fruto. Queremos una iglesia que sea piadosa, no perfecta, porque nadie es perfecto, pero queremos una iglesia que busque la santidad, que busque agradar a Dios, que busque cada día ser más como Cristo, no por nuestras emociones, sino por nuestro carácter, no por nuestros talentos, sino por nuestra humildad. El amor que prevalece no es el que dice te amo. Oigan muy bien, no es el que dice te amo en voz alta, sino el que sabe callar a tiempo, perdonar en secreto y corregir en gracia. Ese es el amor que prevalece en una iglesia. Por lo tanto, hago este llamado final. ¿A qué tienes que renunciar tú para crecer? ¿A qué tenemos que renunciar para crecer? ¿A una actitud que has disfrazado de carácter? ¿A una herida que has hecho pública y divulgado en todo lado? Todo el mundo la conoce, menos tu pastor de la iglesia. ¿A un orgullo que no te deja pedir perdón? Hermanos, quizás hoy escuchaste que la madurez es actuar con sabiduría y amor. Pero la verdad es que ninguno de nosotros puede alcanzar esa madurez espiritual por sí mismo o sí misma. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios, y que el salario del pecado es la muerte espiritual. Pero Dios, en su inmenso amor, nos dio una esperanza. Cristo vino y vivió para dar una vida perfecta. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos vida y hacernos crecer. Ese es el propósito por el cual estamos hoy aquí, porque Cristo murió por nosotros y nos llama a crecer en madurez y en amor para con nuestros hermanos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Guíanos, Señor, a poder conocer más de ti, a saber tu voluntad y a crecer en la verdad y en el orden que tú has puesto. Te damos gracias por esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.